¿no es cierto?, esta tienda vikinga noruega, algo así, ¿no? Sí. Miren, nosotros somos Cuervos de Odín Rancagua, somos una agrupación de recreación vikinga histórica, o sea, nosotros tratamos constantemente de recrear todo lo que ocurría en esa época, ya con los vikingos. Sobre todo nosotros vamos a recrear lo que es cierto, los vikingos de Noruega, ya, porque también tenemos un grupo, nuestra agrupación hermana, que es Cuervos de Odín Viña del Mar, ellos recrean lo que son los daneses. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia, un poco malaquillo, cuál es la diferencia entre los noruegos y los daneses? Más bien es el tema geográfico, ¿ya? Van a haber algunas cuestiones geográficas, ¿cierto?, que van a diferenciar. Por ejemplo, la vestimenta, este se llama hood, ¿ya? Este es una especie de gorrito, ¿cierto?, que viene hasta con el capuchón, con todo, ¿sí? Por ejemplo, los noruegos queda en punta, los daneses es redondo, es circular, ¿ya? Entonces, pequeños detalles, pero hacen la diferencia, sí. A ver, sí, a ver, por ejemplo, ahí donde está mi compañero, si quieren lo graban, ¿cierto? Él tiene puesto, ¿cierto?, la cota de malla. Ya, la cota de malla esa, por ejemplo, nosotros la tejimos como agrupación. Todas las cotas de malla, ¿cierto?, se tejen en el grupo, ¿ya? Es un proceso, ¿cierto?, donde primero hay que enrollar el alambre, ¿cierto?, cortar las argollas y luego tejerlas. De ahí viene el tema de se teje una cota de malla. ¿Cuánto pesa más o menos una? Mire, una cota de malla lo podemos encontrar entre unos 4 a unos incluso 12 kilos. Depende del tamaño. Obviamente esa debe ser una M, ¿cierto? Depende si es S, M, XL incluso. Yo me voy a mandar a hacer una, yo quiero una M. Claro, sí. Una cosa así. Lo que pasa es que, claro, depende del guerrero, ¿cierto? Del contorno, todo, y ahí nosotros vamos midiendo. Pero... Bueno, nos pregunto por ahí si soporta el ulero la casa para aquello que... Ahí hay que ver, hay que ver. Bueno, otra de las características, ¿cierto?, de los vikingos, por ejemplo, nosotros acá tenemos, ¿cierto?, un casco vikingo, ¿ya? Este casco es una réplica de vestigios encontrados... ¿Sí? Ahí estamos de vuelta. Ahora sí. Sí, como le iba explicando, este casco vikingo, ¿cierto?, es una réplica de hallazgos encontrados, ¿ya? O sea, esto no es algo que nosotros inventamos el modelo. Todo esto es, ¿cierto?, réplicas históricas. Era más de esta o menos... manera se veía, claro. ¿Cuánto pesa? Este debe pesar sus 4 kilos, más o menos. 4 kilos en la cabeza, más le sumamos... Le sumamos la cota de malla, que es la protección del cuello, ¿cierto? Sí, cuéntanos más. A ver, por ejemplo... Mira, por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto? Este es el Messer. El Messer, que es el cuchillo de cocina de los vikingos. A ver, cuéntame. El Messer, cuchillo de cocina. Messer, claro. Esta es una versión bastante reducida en tamaño, ya es bastante pequeña. Hay mucho más grande, bueno, es de todos los tamaños, igual que las espadas, ¿cierto?, y las cotas. El Messer, ¿cierto?, es el cuchillo de cocina de los vikingos, pero también sirve como arma de protección, sobre todo para las mujeres de la época. Ya, entonces cuando alguien... La usan... Claro, cuando alguien se trataba de propasar, también podían utilizarlas como arma. ¿Sí? ¿Así? No. Porque es así. Ahí va. ¿Ve? Ahí tiene, ¿cierto?, el mango para tomar eso. ¿Ve? Sí, es bastante práctico. Sí, ahí tenemos. Ahí sí. Por ejemplo, acá tenemos el tema del armamento. A ver. Vamos a ir a ver. Ahora sí. Ya, a ver. Cuéntanos que estoy aquí con la... Acá tenemos, ¿cierto?, espadas, ¿cierto?, de la época. También son réplicas, ¿cierto?, con el peso, con todo, así... ¿Esto pesaban? Exactamente, por eso, igual que los cascos son réplicas de encontradas, ¿cierto?, en tumbas, ¿cierto?, son vestigios finalmente que nos quedan. Y estas son las hachas. Ahora, una pequeña acotación. Si bien los vikingos portaban espadas, era mucho más común que pelearan, ¿cierto?, con hachas. ¿Por qué? Sí, le voy a explicar. Sí. Lo que pasa es que las espadas para la época eran muy costosas. El material, la forja, pagarle a un herrero, era bastante elevado su costo. Por lo tanto, los vikingos normales, ¿cierto?, comunes y corrientes, sí, se van a quedar, ¿cierto?, con su hacha. La misma hacha que ellos utilizan en su casa. Porque hay que entender, ¿cierto?, que los vikingos, si bien es un término que significa saqueador o ladrón, quienes eran vikingos, también en su casa, ¿cierto?, ellos eran simplemente granjeros, eran campesinos, ¿ya? ¿Y por qué entonces
son conocidos mundialmente como vikingos, como tú dices, saqueadores. ¿Por qué toman eso? Porque no serán, digamos, ese el origen verdadero de Sí. su... Lo que pasa es que los vikingos no son conquistadores, ¿ya? Ellos nunca les interesó crear colonias aparte. Entonces ellos simplemente se dedicaban, llegaban a un lugar, sacaban todo lo que ellos les servía, robaban y se devolvían. Nunca les interesó, ¿cierto?, colonizar. Entonces la única manera que fueron conocidos fue a través de sus saqueos, o sea, de ser vikingos. O sea, que eran como depredadores. No sé si Llegaban, es la palabra. pero llegaban, utilizaban todos los recursos y se volvían a sus tierras. No es que utilizaran los recursos, ellos, como te explico, es simplemente ellos llegaban a un lugar, saqueaban, o sea, sacaban ya sea material, dinero, comida, lo traían de vuelta, ellos no se quedaban prácticamente, o era muy poquito el tiempo que ellos No colonizaban. Bueno, y cuéntanos, se dice y habla la historia de que los primeros que llegaron a América por América del Norte se dice que son los vikingos, ¿es verdad, no? Según nuestros estudios, sí, sí, es muy probable, y de hecho es muy probable que ellos efectivamente hayan llegado primero a América. ¿Y por qué no colonizaron? Por esto mismo que yo te explico, porque ellos llegan a buscar lo que les sirve y se van, no les interesa expandirse. No les interesaba probarse la tierra, quedar y colonizar. No, sino a que... ellos no les interesaba nada de eso porque ellos consideraban que su tierra era la mejor. Entonces ellos simplemente iban a buscar recursos que no tenían en su tierra, simplemente. Y por eso, y se movían, bueno, la historia, uno lo poco y nada que sabe de la historia, pero ellos, los pequeños barcos con esos... Los Drakkar. Claro, los Drakkar tienen en su cierto... como un dragón. Una figura de dragón, de una serpiente también, porque ellos creían, ¿cierto? La mitología nórdica y vikinga en este caso es súper rica y tiene muchas similitudes también, es cierto, con otras culturas. Por ejemplo, ellos creían el Jormundir, que es una serpiente que nos va a rodear el Midgard, ¿cierto? Que es nuestra tierra. Y es cierto, en el Ragnarok, que viene a ser, ¿cierto? Viene a ser el día del juicio final para los vikingos, para explicártelo en palabras. Thor se va a enfrentar con esta serpiente monstruosa, ¿cierto? Y ahí ambos finalmente van a tener una gran lucha, ¿cierto? Pero finalmente ambos van a caer. Entonces, finalmente la serpiente o el dragón, ¿cierto? También viene a representar como una especie de tenerle miedo, ¿cierto? Porque como ellos, ¿cierto?, sabían que había una serpiente y que había que tenerle cuidado, ellos pensaban, ¿cierto?, que sus enemigos también era como más intimidante en este caso. Bueno, tú mencionaste la mitología. Thor, como digamos, como uno lo conoce, en las películas lo han deformado mucho, ¿no es cierto? Pero su padre Odín, que es como, digamos, llevándolo a ser, digamos, como Zeus o como Dios para los cristianos. Claro. Hay una gran diferencia con los dioses vikingos, ¿cierto? Con los dioses nórdicos, con el concepto que nosotros tenemos de Dios en la actualidad. Por ejemplo, los dioses vikingos no son inmortales. Ellos no son inmortales, ellos van a morir en algún minuto. Ya, a diferencia de este dios, yo le digo occidental, ¿cierto? Que tenemos la concepción que es un ser inmortal, omnipresente. No, en este caso, ¿cierto? Los dioses vikingos, ¿cierto? Los dioses nórdicos son mortales, tienen defectos, tienen virtudes, son muy cercanos a los seres humanos. Un poco parecido a los dioses griegos, en el sentido que le atribuían, ¿no es cierto?, digamos, todo lo bueno y lo malo de los seres humanos. Claro, en este caso también es similar. Ahora también los vikingos no tienen un solo dios, son politeístas, tienen muchos dioses y también hay diferentes cultos para cada dios. ¿Ya? También entonces vamos a encontrar que habían sectores, ¿cierto?, donde van a adorar más a Odín, más a Thor, a Loki también puede ser, ¿cierto?, a Freya. Loki es el malo. No es el malo, no, de hecho bueno, eso es con las películas. En las películas se dice que Thor y Loki son hermanos y es falso. Odín y Loki son hermanos. Ellos son hermanos. Odín, o sea, el que nos han pintado como en las películas no es real. Ya, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Catalina. Catalina, muchas gracias, ¿no es cierto? Vamos a tratar.
¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue el combate primero? Muy bien, los combates han estado espectaculares, los muchachos siempre con un gran nivel, son todos muy conocidos desde hace ya un tiempo, se conocen y estamos tratando de presentar el mejor espectáculo que tenemos en este minuto para la comuna con recreadores de diferentes agrupaciones. Oye, estábamos hablando hace poquito aquí con esta tienda vikinga y nos explicaban muchas cosas, digamos. Se conocen la historia Sí. de los vikingos, ¿no sé, ellos son de la parte noruega, ¿no? Sí. Ustedes, que son los cruzados, cuéntame un poquito de la historia de ustedes. Bueno, nosotros en este minuto estamos recreando los caballeros cruzados, tenemos órdenes templarias y hospitalarias, órdenes que participaron en lo que son la segunda cruzada y órdenes que tenían como prioridad proteger al prójimo. Actividades que nosotros hasta el día de hoy mantenemos, realizamos diferentes eventos de acción solidaria y bueno, esto está ambientado entre el 1100 y el 1300 las órdenes que estamos conformando. Y cuéntanos todas estas cosas que tienen ustedes, ¿no es cierto? Las capas, Sí. los yelmos, los escudos, las espadas. Sí. ¿Tienen, digamos, reminiscencia de la historia de esa época? Sí, tenemos bueno, diferentes yelmos los cuales representan diferentes épocas. Permiso. Por acá. Ya, a ver, aquí lo van a... Tenemos el gran yelmo, representante claro de lo que es la orden templaria. Tenemos algunos yelmos como es de la caballería templaria. Tenemos algunos yelmos que viene a ser un modelo Suberlof, para que lo puedan apreciar con más detalle. Modelo Suberlof. Estos cascos, estos yelmos están pesando aproximadamente entre 3 y 4 kilos. Entonces es bastante el peso. Normalmente se usan también con una protección, con una cofia que es de metal. ¿Ya? Tenemos diferentes protecciones como las que están usando algunos de los muchachos, que son gambesones que tenemos acá. Estamos conociendo aquí de la historia ahora, ya conocimos de los vikingos, ahora queremos de los caballeros cruzados que están de la época del 1100 a 1300. Aproximadamente. Esto que es un gambesón, que si bien no es el modelo histórico, pero se asimila mucho al que se usaba en ese entonces. Esto es una especie de protección para el torso, en el cual iba por encima o por debajo de una cota de malla. Estamos hablando que una cota de malla puede rodear los 15 kilos, hasta 20 kilos, entonces era bastante el peso que tenía que llevar un caballero promedio. ¿Ya? A ver, si le sumamos el casco, o el Sí. yelmo, le sumamos el escudo, le sumamos la malla, Todo. le sumamos todo, ¿cuánto más o menos? Podemos alcanzar fácilmente 30 kilos de peso extra. Tenemos que sumar escudos que son, bueno, acá tenemos algunos escudos representantes de la orden hospitalaria, la cruz representante. Tenemos algunos escudos por allá alrededor de la orden templaria, que bueno, no se alcanzan a ver mucho, pero cambia por sobre todo el diseño de la cruz y los colores, que representan a cada una de las órdenes que nosotros tomamos en este minuto. Las órdenes eran como distintas ejércitos, sí, ¿no? eran distintas divisiones de órdenes militares, cada una usualmente estaban establecidas en diferentes lugares de Europa. Nosotros en este minuto tenemos órdenes que estuvieron principalmente en España, que son la orden de los templarios y la orden de los hospitalarios. También pronto vamos a tener recreadores que van a tomar la orden de Santiago. Oye, ¿y los sajones? Cuéntame. Nosotros lamentablemente no tenemos nosotros en el grupo por ahora, pero conocemos algunos recreadores que están en ese mundo. Sí, porque estamos hablando de España, Sí. de Inglaterra, ¿qué otros sectores de Europa también? Bueno, se extienden usualmente hasta Francia, la mayoría de las órdenes que nosotros estamos manejando se extienden en esos 3 países, principalmente en todo lo que fue esa región. Todos los que estuvieron relacionados con las disputas en Jerusalén. En Jerusalén, ¿no es cierto? Por el sector del Medio Oriente, donde fueron arrasados por Saladino, ¿no? Bueno, en algunas de las batallas, algunas se ganaron, algunas se perdieron. El momento histórico en realidad es muy amplio y es muy lindo de estudiar. Bueno, eso nos ha dado un poco, conocer un poco más de toda esa historia, porque uno ve las películas y ve todas esas Sí. cosas, no mucho más que eso. Pero, por ejemplo, están un poco fuera de época con respecto a los vikingos, pero hacen esta simulación entre ambos. Exactamente. No son muchas las agrupaciones que están en estas cosas, ¿verdad? Claro, las instancias, bueno, nosotros siempre tratamos de mantener las relaciones con diferentes grupos, con diferentes asociaciones, cada uno con su época característica. Hay bastantes grupos acá en Chile que representan a los vikingos, tenemos también otros grupos encargados como los cruzados, hay grupos de normandos, entre otros. Entonces siempre tratamos de mantener esta diversidad por temas de la variabilidad en la esgrima. Tenemos esgrima boloñesa, uno de los muchachos que se estuvo presentando recién. Muchas gracias, ¿no es cierto? No, Y los felicito.